para generar páginas estáticas que permite tener integración con diferentes herramientas y demás. Me ha parecido supremamente poderoso, supremamente agradable de trabajar, muy sencillo de entender y muy sencillo de iniciar. Adicional a eso, pues la comunidad ha venido creciendo mucho y si se dan cuenta, pues nos permite tener integraciones en diferentes herramientas muy poderosas. Pero bueno, la intención de este primer video es arrancar un proyectico desde cero y pues de una vez dejarlo listo en GitHub para que podamos ir haciendo cambios y demás. Por eso nos dirigimos directamente a la documentación. Acá van a encontrar los diferentes elementos que quieran conocer del mismo framework, por ejemplo, como el uso de algunas plantillas o templates que él ya tiene para que utilicemos. Entonces son portafolios gratuitos que podemos utilizar, proyectos gratuitos para que empecemos a trabajar. Por lo pronto, pues entonces vamos a dar inicio. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ubicarnos en la ruta donde normalmente trabajamos los proyectos. Por ejemplo, yo lo voy a trabajar desde acá y acá voy a crear un nuevo proyecto abriendo mi terminal de línea de comandos. Al tener mi terminal de línea de comandos abierta, voy a utilizar el comando npm create astro. Y esta librería, pues este framework va a empezar a crear pues su instalación previa con todos los elementos necesarios para ello. Lo primero que nos pregunta es, bueno, si queremos crear un nuevo proyecto y el nombre que vamos a utilizar. En este caso voy a crear con el nombre New Project. Inmediatamente me dice que si deseo utilizarlo con algunas buenas prácticas, un proyecto personal web o uno en blanco. Yo por ahora estoy utilizando este kit de iniciación donde me entrega ya una organización previa, pero pues ya más adelante y con más conocimiento del framework podemos empezar a editarlo un poco. Sin embargo, pues vamos a arrancar con esta opción, esta alternativa. Esperamos que realice la copia de todos los archivos. Me pide que si quiero instalar dependencias npm, entonces yo le digo que sí, para que me permita más adelante añadir nuevas librerías y demás al mismo proyecto. Esperamos un momento mientras se realiza la instalación de los paquetes. Eso depende mucho de la conexión a internet que tengamos, la cual nos va a permitir realizar los demás pasos para poder iniciar. Es realmente muy sencillo, es muy fácil de aplicar y se van a dar cuenta que es extremadamente amigable para los que nos gusta el tema del diseño y el desarrollo front. Dentro de estas páginas estáticas vamos a poder tener código JavaScript, tener código CSS, entre otros elementos. Entonces vamos a esperar un momento mientras termina la instalación de los paquetes. Luego de que termina la instalación de los paquetes, me pregunta si deseo inicializar un proyecto de Git. Yo digo que sí, porque pues normalmente lo vamos a utilizar. Lo voy a utilizar de manera relaxed para que no sea tan estricto en cada uno de los elementos que manejo y así pueda ir explicando en el proceso el aprendizaje mucho más sencillo. Entonces elijo esta opción y ya con esto él me dice: ¿estás preparado para empezar a trabajar? Nótese, para los que han tenido de pronto relación con otro tipo de framework o librerías, que es relativamente muy similar. Si yo vengo y reviso acá, efectivamente acá tengo dos proyectos creados. Este que es un proyecto anterior con el cual yo estaba haciendo las pruebas de este framework, y este que es el nuevo proyecto que acabamos de crear. Entonces voy a ingresar a él. Ya estando allí, si yo reviso acá, pues ya tengo una cantidad de archivos listicos para empezar a trabajar, los cuales ya vamos a mirar un poquito qué fue lo que creó ese framework, ese kit inicial para poder empezar a trabajar. Por eso lo voy a tener abierto acá directamente en Visual Studio Code, que es la herramienta de mi elección para poder empezar a trabajar. Y de una vez voy a ejecutar el comando npm start para ver qué es lo que me está ofreciendo este framework. Entonces miren que acá es inmediato, ya me dice que en este momento estoy corriendo sobre esta URL que es en mi local, en el puerto 3000. La voy a abrir y esto es lo que me entrega de manera inicial. Recuerden que todo eso que estamos viendo acá hace referencia al proyecto pues con el que yo arranqué. Si yo vengo y reviso acá el código, me doy cuenta de una característica interesante cuando empezamos a trabajar Astro, y es que todos los archivos van a ser de extensión .astro. No sé si se vea de manera clara, pero todos van a ser .astro. Pero si yo los reviso internamente,
puedo empezar a inferir acá que todo esto que tenemos acá son exactamente las mismas etiquetas HTML que hemos conocido siempre. Tiene una característica interesante, y es que normalmente todo lo que yo trabaje que tenga que ver con lógica JavaScript lo voy a manejar dentro de estas tres líneas. Es decir, estas tres líneas que aparecen en un comentario en la línea 1 y en la línea 15 no son líneas puestas de manera aleatoria. Realmente hacen referencia a que lo que haya dentro de ese bloque va a ser JavaScript propiamente. Voy a ingresar al archivo principal de Astro, que está dentro de estos componentes de páginas. Es este. Si ustedes se fijan, todo esto que tenemos acá es exactamente lo mismo que nos está mostrando en este lado. Entonces voy a dividirlo acá para que lo podamos ver un poco más claro, y voy a empezar a modificar esto. Una característica interesante a tener en cuenta en principio es que todo lo que vamos a crear son componentes reutilizables de Astro. Entonces, en esa medida, cuando yo venga acá, cada uno de estos que ustedes ven acá que empiezan con mayúscula inicial hacen referencia a los componentes. Por ahora no los voy a quitar, solamente los voy a comentar, pero hacen referencia exactamente a lo que aparece acá. Y voy a hacerle unas modificaciones a ese primer archivo en principio. Voy a coger este body, que es ese body principal que tenemos ahí, y lo voy a quitar. Ya en este momento tengo mi proyecto en blanco. Si usted estuviera en un proyecto HTML común y corriente, estaría haciendo algo como esto. Y estaría creando acá Hello World. Y por acá crearía otra etiqueta, no sé, una P que diga My First Project, por ejemplo. Y es lo que estamos viendo exactamente cargado acá. Pero ¿qué es lo que lo hace un poco más poderoso en esta primera instancia? ¿Qué es lo que vamos a mostrar en este primer video? Es que cada una de las cosas yo las puedo crear como componentes y las puedo ir enlazando, que eso era parte pues de como de un segundo video probablemente. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear, por ejemplo, dentro de mis componentes un nuevo componente. Entonces la característica del componente es la siguiente: creo un nuevo archivo, pero ya no le voy a colocar .html sino .astro. Por ejemplo, voy a crear un archivo que sea lo voy a llamar My Component. No es un nombre muy diciente, pero digamos que para el caso me sirve para poder explicar. Y va a ser de extensión .astro. Ya en este momento simplemente tengo que utilizar los elementos necesarios para ese nuevo componente. Por ejemplo, yo voy a crear un componente con un saludo y un párrafo, igualito como dice acá, un H1 y una P. Voy a hacer eso mismo, pero lo voy a hacer acá. Entonces ya no lo llamo desde acá, sino que lo puedo llamar desde acá. Entonces, al ya tener esta opción o esta alternativa desde acá, miren que no he colocado absolutamente nada más. Voy a hacer algo para mostrarles cómo es el funcionamiento de JavaScript en este caso. Y es que en este bloque yo voy a colocar algo de JavaScript. Entonces, por ejemplo, voy a colocar acá una constante que voy a llamar username, y que en este momento, pues porque es información quemada, la voy a llamar Edwin Ross. Entonces, esa misma constante que estoy creando ahí, le voy a decir acá welcome. Pero entonces, como es parte de JavaScript, lo que voy a hacer en este fragmento ya no es colocar welcome Edwin Rosso, sino que voy a llamar la variable. ¿Cómo voy a llamar esa variable? Entre llaves. Y acá escribo username. Si todo sale bien hasta este momento, debería poder ver esto mismo en pantalla. Entonces, listo, ya lo construí. Si yo vengo y reviso, todavía no tengo nada. De hecho, me está sacando unos errores. Vamos a dejar abierto acá el navegador, este lado, y acá vamos a mostrar la consola. Entonces está en blanco todavía, claro, porque yo tengo el componente, pero no lo he llamado todavía. Entonces debo venir al index, que es donde lo quiero utilizar, que es en esta parte de acá. Este lo puedo quitar porque no lo estoy utilizando por ahora, y voy a llamarlo. Entonces es así de sencillo. Utilizo la palabra import, el nombre del componente, en mi caso se llamó My Component. Hay una característica acá importante, y es los componentes los vamos a llamar siempre con mayúscula inicial. Y voy a decirle acá la ruta de donde voy a traer ese componente. Entonces, si yo reviso, es similar a las que tienen ahí arriba. Componentes slash, y por acá debe estar el mío, mírenlo acá, mycomponent.astro.
Teóricamente eso ya debería completar lo que yo necesito. Entonces, como ya lo importé, inmediatamente Astro me permite utilizarlo acá. ¿Y cómo lo voy a utilizar? Como si fuera una escritura de HTML, es decir, el menor que, el mayor que como signos, y acá voy a llamar a myPump. Listo. Entonces, si yo vengo y reviso acá, en este momento ya debería efectivamente salirme el saludo Hello World y el welcome Edwin Rose que pues utilice. Esa es la manera inicial para empezar a trabajar. Lo otro muy interesante que hay así de manera básica para que ustedes puedan empezar ya a conocerlo es que yo puedo crear los estilos directamente acá en cada componente. Entonces eso me permite darle un uso directo a cada uno de los estilos. Por ejemplo, yo voy a colocar acá que ese es el main title. Voy a hacer referencia a mi título principal. Y tal cual como han trabajado HTML en anteriores ocasiones, pueden hacer los estilos también desde CSS. Por ejemplo, voy a colocarle acá un font size de 5 rem y voy a decirle que utilice un color que sea bien bonito. Y lo mismo, puedo hacer lo mismo acá con la P, por ejemplo. Entonces él ya sabe que estos estilos hacen referencia a este primer componente. Mismo ejercicio. Font size de 4 rem. Colocarle acá un margin top de 2 rem para que se separe un poquito. Y vamos a colocarle un color bien creativo, el azul. Cambiarlo con un poco de matiz, solamente para que se note la diferencia. Entonces ya tenemos en un solo componente, tenemos un fragmento de JavaScript como el uso de variables, el fragmento de HTML sin necesidad de colocarle absolutamente nada más, porque la estructura interna ya la tiene el archivo principal, que es index.astro, y los estilos de este componente. Como ya lo importé desde acá, desde la ruta, ya puedo venir acá y empezar a utilizarlo. Entonces si yo reviso, efectivamente ya tiene los estilos aplicados. Lo último que quiero hacer es, bueno, listo, ya teniendo eso, lo que haríamos normalmente con cualquier proyecto es llegar a GitHub y crear un nuevo proyecto. Entonces yo voy a cargar en este momento mi usuario de GitHub y voy a colocarle acá Astro 1. Qué pena el nombre, pero pues digamos que es para efectos de que el video se haga un poco más ágil. Ya tengo ahí Astro, creo el repositorio y puedo hacer el proceso común y corriente. Cuando el proyecto está corriendo como está acá, lo puedo pausar o parar más bien con control C. Ya eso inmediatamente me suspende el proyecto. Si yo vengo acá a mi página y refresco, esto ya no debería funcionar porque ya paré el servicio en ese caso, el cual inicié con npm start. ¿Para qué lo paré? Para que desde esta misma consola, entonces voy a revisar el estado de Git. Recuerden que al principio le dije que si quería inicializar con un repositorio de Git, entonces si yo vengo y miro acá y le doy Git status, efectivamente hay unos archivos pendientes, los cuales voy a agregar con git add espacio punto. Ya tengo los archivos agregados, voy a crear mi primer commit, git commit -m, y acá le voy a colocar mi primer, no, en inglés para que no perdamos, my first project with Astro. Me disculparán los duros para el inglés, pero pues digamos que estamos en ese ejercicio de crecimiento con esto. Ya he agregado los archivos, voy a revisar en qué rama me encuentro en este momento. Git branch, rama master, como normalmente estamos trabajando con la rama main, entonces vamos a cambiar de una vez el nombre. Entonces git branch -m main, que es el comando para poder realizar el cambio, que es este que están encontrando acá. Y ya en este momento, si vuelvo y reviso con git branch, ya me aparece la rama main. ¿Para qué hice eso? Para venir y conectar mi proyecto que acabo de crear acá, que en mi caso yo trabajo con Java SSH, entonces copio el código de SSH y ya puedo venir acá y utilizar este comando, git remote add astro 1, y vengo acá y lo utilizo. Ya en este momento se encuentran conectados los dos. De hecho, permítame, yo reviso algo. Git conf list. Efectivamente, miren que ya hay un origen apuntando a astro1.git, que es el que estoy trabajando. Ya teniendo eso, el último paso y tal vez el más sencillo, git push
Origin Main en este caso, que es el proyecto que quiero subir, y esperamos simplemente a que suba. Miren que gracias a una buena conexión de internet el proceso es relativamente corto. Si yo vengo acá y refresco, efectivamente ya encuentro mi proyecto acá hasta el momento. Mismo proyecto que puede ser desplegado sin ningún problema siempre que encuentren en este momento el archivo. De todas maneras, en la documentación habla de las opciones de integración, nos va a dar diferentes opciones con diferentes elementos que existen, y también nos va a explicar un poquito de los posibles despliegues que pueda realizar. Entonces ese es un pequeño resumen que más que un curso es contarles un poco cómo es la iniciación en este framework, el cual también estoy en este momento conociendo, que me ha parecido supremamente agradable, además por la curva de aprendizaje tan sencilla, dado que el código que se utiliza es exactamente el mismo de JavaScript, HTML y CSS, y la posibilidad de reutilizar los componentes las veces que sea necesario. Por ejemplo, si yo reutilizo esto acá 3 veces el componente, voy a volver a iniciar el proyecto. Recuerden que lo hacemos con npm start. Entonces él acá me va a regalar la URL, voy a ella y miren que tantas veces como utilice el componente simplemente me lo va a replicar. Y ya más adelante pues veremos la forma de enviar esto por propiedades, o sea, cambiar los datos para que no siempre sea Edwin Rosso, sino cualquier usuario que llegue por una variable o por medio de una función y demás. Pero digamos que con eso podemos terminar el primer ejercicio. Es una práctica relativamente corta que nos permite acercarnos un poco a un framework muy interesante. Espero que les guste tanto como a mí el momento de conocerlo. Un abrazo para todos, que tengan un feliz día.